Dale. Muchas gracias, buenas tardes a todos los aquí presentes. Agradezco la atención que tuvieron para esta convocatoria que hizo la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con motivo de hacer un pronunciamiento relativo a la situación que estamos viviendo y que por esta tercera ocasión nos enfrentamos al impago de los salarios de los trabajadores, derivados sobre todo de que las autoridades financieras del Estado no han transferido los recursos necesarios para cumplir con esta obligación, recursos que se encuentran considerados en el presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado que fueron autorizados desde el año pasado en el presupuesto y que están calendarizados para ser ministrados mes con mes vía transferencias a cargo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Por eso queremos hacer el siguiente pronunciamiento en mi calidad de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a nombre del Pleno y con la anuencia de los magistrados y magistradas quienes integramos el Pleno del Supremo Tribunal. Derivado del evidente incumplimiento de las autoridades financieras del Gobierno del Estado, consistentes en que por tercera ocasión no se ha hecho llegar al Poder Judicial en tiempo y forma el recurso necesario para cubrir la nómina de su personal, me permito hacer las siguientes precisiones, principalmente para los trabajadores del Poder Judicial y para la ciudadanía en general. Primero, la Presidencia de la República, así como el Ejecutivo Estatal, han sido coincidentes en expresar que existe el firme compromiso de que se regularice a la brevedad el pago de sueldos de las trabajadoras y trabajadores del Gobierno del Estado. Sin embargo, al día de hoy, nuevamente se presenta un retraso en el envío de los recursos necesarios para cubrir el pago de la nómina, lo que ha ocasionado que este Supremo Tribunal de Justicia no pueda cumplir con el pago completo y a tiempo de los salarios de los trabajadores del Poder Judicial del Estado. Es preciso destacar que esta presidencia, así como todo el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, hemos estado al tanto de la situación financiera, se han hecho las gestiones necesarias para tratar de regularizar este problema que aqueja al gobierno del Estado en general. El día de hoy se ha estado en comunicación constante, y más bien desde el día de ayer en comunicación constante con las autoridades de la Secretaría de Finanzas para conocer la situación y saber si vamos a poder contar con los recursos que obligada y necesariamente deben de ser transferidos a este Poder Judicial porque integran el presupuesto que fue autorizado por el Congreso del Estado y que debe de suministrársenos de acuerdo a un calendario previamente acordado desde principios de año. Gestiones que lamentablemente no han sido fructíferas hasta este momento. Como ya les he mencionado, desde inicios del año, este Supremo Tribunal de Justicia, por conducto de la presidencia que ostento, junto con el Ejecutivo del Estado, suscribimos un convenio de ministraciones de lo que es el presupuesto autorizado para el Poder Judicial y que se lleva a cabo por conducto de las autoridades financieras y recaudadoras del Estado. Les corresponde a ellos, como autoridad recaudadora, captar todos los ingresos y distribuirlos en los diferentes entes, en las diferentes entidades, de acuerdo al presupuesto que le es autorizado a cada una de estas entidades, en este caso al Poder Judicial, conforme a ese calendario que se acuerda desde principios de año. En ese documento se establece cuáles serán las cantidades que de manera quincenal para el pago de
la nómina y de manera mensual para el pago del gasto operativo se ministrarán de acuerdo a cada uno de los meses del año al Poder Judicial vía las transferencias que hace el Ejecutivo. Sin embargo, el Ejecutivo no ha cumplido con el calendario de administraciones presupuestarias. Esto es, la Secretaría de Finanzas al día de hoy mantiene un adeudo de presupuesto ante este poder, lo que ha profundizado aún más la precariedad monetaria. ¿A qué me refiero con esto? Mes con mes se nos deben de ministrar la cantidad que está establecida en el calendario, de si se trata de quincenalmente lo correspondiente a nómina, si se trata mensualmente lo correspondiente a gasto operativo. Sin embargo, no nos han transferido la totalidad. Nos han transferido solo parte de lo que está acordado en el calendario. De modo que hasta el mes de julio se tenía un adeudo con este Poder Judicial de entregar la totalidad del presupuesto que se debe de hacer hasta ese mes por alrededor de 36 millones de pesos. Quiere decir que mes con mes, si bien nos han hecho transferencias, no ha sido por el total de lo acordado, de modo que se nos ha quedado debiendo dinero porque no se han hecho las transferencias en la totalidad como se acordó en ese calendario. Eso nos lleva a la situación de que a la fecha, o más bien al mes de julio, habría que contabilizar lo que corresponde a esta segunda quincena de agosto, pero al mes de julio eran alrededor de 34.752.236 pesos. Derivado de ello, se vuelve a hacer un enérgico llamado, y así lo han pedido los magistradas quienes integramos el Pleno a nombre de todo el Poder Judicial, hacer un enérgico llamado a las autoridades financieras del Estado para que, a la brevedad, se regularicen las administraciones presupuestarias para este poder, así como para que se resuelva el adeudo del que nos dolemos, para de esta forma estar en condiciones de cumplir con nuestras obligaciones salariales ante el personal de este Poder Judicial. Quiero manifestarles que en mi calidad de presidente del Supremo Tribunal de Justicia, dirigí un oficio al gobernador del estado haciéndole saber esta situación, donde le hago hincapié en ese adeudo que se tiene con el Poder Judicial y le solicito que, apelando a su comprensión, a su sensibilidad y sobre todo también al compromiso que en su oportunidad tuvo el presidente de la República de apoyar para que se regularizaran estas situaciones, de que nos sea posible, se nos entregue esta cantidad que, insisto, no es una aportación extraordinaria, no es una aportación que se está pidiendo fuera de lo que está presupuestado, es un adeudo que se tiene por no cubrirse en su totalidad el presupuesto que le corresponde al Poder Judicial del Estado. Este oficio que dirigí en días pasados, no hemos tenido una respuesta, no hemos tenido un pronunciamiento, y el día de mañana los 10 magistrados, en la ocasión anterior lo suscribí yo en mi calidad de presidente, el día de mañana los 10 magistrados suscribiremos un comunicado en el mismo sentido, ya con la cantidad actualizada al mes de agosto, y nos dirigiremos los 10 magistrados a Casa de Gobierno para solicitar nos reciba el señor gobernador, hacerle entrega de este oficio y pedirle que nos pueda dar una respuesta oportuna y clara. Para ello, también, y quiero dirigirme a toda la comunidad, a todos los trabajadores del Poder Judicial, a los jueces, secretarios de acuerdo, actuarios, a personal de confianza, a mediadores, a personal que trabaja en el sistema de justicia penal adversarial,
para que nos acompañen el día de mañana a las 10 de la mañana, desde aquí, desde el Palacio de Justicia hasta Casa de Gobierno, para hacer entrega de este documento. Vamos a dirigirnos a pie hasta la Casa de Gobierno, los 10 magistrados, junto con el personal del Poder Judicial, para hacerles saber cuál es la situación, reiterar al gobierno del Estado cuál es nuestra situación y pedirles con todo el respeto y con todo la autoridad que nos da la ley de presupuesto, contabilidad de gasto público, el decreto por el cual se aprobó el presupuesto de egresos del gobierno del Estado y específicamente el del Poder Judicial, y el convenio acordado a través del calendario de administraciones, que podamos tener acceso a estos recursos. Esta es la situación que prevalece y yo sí quise hacerla del conocimiento de los integrantes del Poder Judicial, de todos los trabajadores del Poder Judicial, de la comunidad en general, para que quede constancia, sobre todo, de que seguimos insistiendo en que se regularice esta situación, que entendemos es una situación extraordinaria, pero que de una forma u otra está afectando al Poder Judicial, sobre todo porque no hemos recibido hasta el mes de agosto la totalidad de los recursos que deberíamos de haber recibido a estas fechas de un presupuesto que fue autorizado por el Congreso del Estado en su oportunidad y que deberíamos tener disponibilidad de ellos. En caso de pagar, ¿pagaría solamente el personal sindicalizado o a nadie de plano? Es que necesitamos ver cuál es la cantidad que tenemos. Nosotros vamos por pagarles a todos, a todos. A nosotros nos tienen que depositar la cantidad para pagar a todos. Podemos hacer esfuerzos a ciertos niveles para garantizar primeramente el pago a los trabajadores que tienen menos ingreso, y quienes pudiéramos tener un ingreso mayor, aguantar a que se regularice un poco mejor esta situación, pero nosotros vamos por el pago para todos los trabajadores del Poder Judicial. ¿Cuántos son los trabajadores que están, digamos, se podrían verse afectados? El número total. 560 trabajadores, son alrededor de 567 trabajadores, contando los que están activos, digamos, los que no han causado situación de retiro, y contando también aquellos trabajadores que ya se jubilaron o ya se pensionaron, pero que todavía se les sigue pagando con cargo al presupuesto del Poder Judicial. Esto es, no fueron ni jubilados ni pensionados por el Instituto de Pensiones, sino con cargo al presupuesto del Poder Judicial. Si este mes de agosto no se paga, digamos, el mes siguiente, o sea, de septiembre, ¿corre el riesgo de que no se pague ninguna quincena de septiembre? Sí, definitivamente sí estamos en ese riesgo, porque nosotros dependemos, recordemos que el presupuesto del Poder Judicial se integra por los ingresos o con parte de los ingresos totales del Estado. El Poder Judicial no tiene ingresos propios, no es como pudiera suceder en el caso, guardando las debidas proporciones, con la Universidad de Colima, que tiene ingresos propios y si no recibe la administración o la transferencia que obligadamente le debe hacer el gobierno del Estado, pudiera solventar alguna situación con sus recursos propios, con cuentas que se integran con recursos propios. Nosotros no los tenemos. Nosotros, nuestro flujo financiero viene directamente de las transferencias que hace el gobierno del Estado, porque él es el quien capta los ingresos que corresponden a todo el Estado de Colima. Entonces, una parte de esos ingresos está autorizada, se nos entreguen a nosotros, que es el presupuesto de este año. Bueno, no se nos ha entregado en su totalidad como debiera de haberse entregado. Sí, le insisto, al mes de mayo debíamos haber recibido 156.485.484 pesos al mes de mayo, y solo hemos recibido 121.733.158. ¿Por qué no decirle a la federación que se les dé a ustedes directamente el recurso? Digo, porque finalmente son
diferente poder y el dinero llega solamente al gobierno estatal. Bueno, hay que tener en cuenta que así está diseñado el sistema financiero de ingresos y egresos del Estado. Digo, nosotros seríamos, por ejemplo, muy felices si, por ejemplo, el retorno del ISR viniera directamente al Poder Judicial, el ISR que causan los trabajadores del Poder Judicial retornara de manera directa al Poder Judicial. Sin embargo, por el esquema financiero que se tiene, por tanto nacional como del Estado, todos los ingresos se captan a través de una sola entidad que está a cargo del Ejecutivo. ¿Sí? Ellos son incluso los que diseñan el proyecto de presupuesto. E incluso ellos, una cosa que resulta inconstitucional y fuera de toda lógica, ellos dicen cuál es el presupuesto que se puede autorizar, ponen un techo financiero al Poder Judicial y le dicen, ajústate a este presupuesto o haz tu proyección de acuerdo con esto es lo que te va a tocar de los ingresos totales, a ti te va a tocar esta parte del pastel. ¿Sí? Techo que no corresponde con la realidad de lo que es el gasto efectivo que se tiene en el Poder Judicial, incluso que ni siquiera corresponde con lo que tenemos que pagar de nómina. Pero bueno, así está diseñado. Habría que cambiar ese diseño y habría que establecer algún mecanismo para que el Poder Judicial tuviera acceso a una parte de esos ingresos en la medida adecuada y correcta, acorde a sus necesidades y acorde a la función que desarrolla. Con la gobernadora electa, a partir del 1 de noviembre, obviamente se van a seguir también teniendo estos problemas. ¿Ya se habló al respecto? Sí, de hecho, quiero comentarles, yo ya en lo personal, el Pleno ya tuvo un acercamiento con ella, ya se le plantearon estas situaciones, pero aún más, yo hace unos días tuve una entrevista con ella, le entregué copia del proyecto del anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial mismo, que ya se entregó también a la Secretaría de Finanzas, como lo marca la ley, pero que también se le hizo saber a ella y se le pidió que fuera considerado por su equipo de trabajo de que está en la transición para poder de una forma u otra trabajarlo juntos con el Poder Judicial y poder llegar a una cantidad que, si bien no llegara a ser por alguna circunstancia lo que realmente necesitamos, sí por lo menos una adecuada para poder garantizar que no tendríamos problemas de este tipo en lo subsecuente, o bien para poder cumplir con algunos proyectos que siguen pendientes desde hace muchos años. Magistrado, este anteproyecto de presupuesto para el 22, ¿a cuánto asciende y cuánto varía con relación a lo que se está ejerciendo este año? Bueno, sí es un presupuesto que considera, si quitamos los proyectos que se tienen considerados, como por ejemplo la modificación y modernización de todas las luminarias y la instalación de paneles solares, que son proyectos que se tienen considerados y que no pasa nada si se cancelan, simple y sencillamente no se ejecutan los proyectos, como el de modernización informática o como el del centro de convivencia familiar supervisada, andaríamos en un presupuesto de alrededor de 390 millones de pesos. ¿Sí? ¿Se aprobaron este año cuánto fue? Para este año, 230.800.000 pesos. Y el techo presupuestal que nos están mandando la Secretaría de Finanzas para este año es de 238 millones. O sea, estamos... ahora, ¿qué es lo que yo les comento? Que debemos de garantizar principalmente el pago de nómina. Ahí es que es lo fuerte. Del puro pago de nómina, año con año se ejerce mucho más de lo que realmente se presupuesta. En este año estaremos ejerciendo alrededor de 260, 270 millones de lo que es el pago de nómina para este año. Cerraríamos más o menos con esa cantidad una vez que se paguen las 24 quincenas, las prestaciones de tipo personal, los aguinaldos, primas vacacionales y alguna otra prestación como bonos o demás que se pagan directamente y que están indexadas al salario. Sí, ahora,
¿Por qué para el siguiente año va a tener un incremento considerable? Porque en octubre de este año entra en funcionamiento el sistema de justicia laboral a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial. Se presupuestó para los meses de octubre, noviembre y diciembre, o sea, 3 meses, inicia en octubre, se presupuestó lo correspondiente a esos 3 meses, que son alrededor de 3 millones, poco menos de 3.100.000 pesos, considerando nómina y el gasto operativo. Pero para el siguiente año son 12 meses, no solo 3. Entonces estamos hablando de cerca de un poco más de 13 millones de pesos. O sea, deberíamos de tomar en cuenta que para el siguiente año, por esa situación, por lo menos debe aumentar el presupuesto en 13 millones de pesos. No está siendo considerado eso en el techo presupuestario que nos mencionan, ¿sí? Que nos ponen, que nos manda la Secretaría de Finanzas. Y eso sí se consideró, y se los comento, sí se consideró una petición en el proyecto de presupuesto que impacta también en lo que es servicios personales, porque hay una petición de los jueces de que se les considere una homologación en cuanto a sus salarios en el tabulador, más aparte un incremento que no se ha tenido en los últimos 5 o 6 años, ¿sí? Entonces eso también en su momento impacta en la situación de servicios personales, y por eso estamos hablando de una cantidad que para este año rebasaría los 300 millones en lo que es la puro servicio de nómina, o andaría cerca de los 300 millones. De continuar esta falta de transferencia de los recursos del Estado al Poder Judicial, ¿se estaría poniendo en riesgo la impartición de justicia? Pues estaría atentando sobre todo contra una justicia prácticamente de calidad. O sea, no estamos, y yo sí he apelado a la buena disposición y al profesionalismo de todos quienes trabajamos en el Poder Judicial, que a pesar de las vicisitudes y las circunstancias, no se ha dejado de trabajar y se han seguido atendiendo los asuntos. Yo confío en que sigamos teniendo ese sentido de responsabilidad todos y no le transfiramos este problema a la sociedad, que no por estas circunstancias, por esta situación, dejemos de trabajar o cerremos los juzgados o dejemos de otorgar el servicio que obligadamente debemos de otorgar, ¿no? Estamos condicionados a hacerlo, porque eso sería transferirle el problema a los justiciables, a las personas que vienen ante este Poder Judicial a solicitar que les ayudemos, que un órgano del Estado les ayude a resolver un problema desde una óptica o una perspectiva jurídica o en aplicación del derecho. Pero también hay que entender que si en un momento dado hubiera una circunstancia que obligara a por lo menos trabajar menos horas o parar en ciertos momentos el servicio, pues estaríamos ante una situación en donde sí se iría en detrimento de la impartición de justicia, de la prontitud, de la excelsitud y del profesionalismo con el que se debe de otorgar, ¿sí? Pues muchas gracias, muy amable a todos.